primero la introducción a simulaciones físicas de fenómenos físicos, tanto en 2D y en 3D. A ver, denme un momento para compartir la pantalla, por favor. ¿Me comentan si se puede ver, porfa? Asumo que sí se ve, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias, Stephanie. Bueno, para iniciar, nosotros sabemos que muchas veces en un entorno físico tenemos un experimento, quizá una cierta partícula que se mueve, pero es un tanto complicado a veces simularlo o tener eh, esa misma visualización en una computadora. Pero para este caso existen librerías o ciertas herramientas que a nosotros nos van a ayudar a tener como que una cierta visualización y poder entender un poco más el movimiento de ciertos fenómenos físicos, ciertas partículas, de ciertos objetos. Y en este caso, como ya lo mencionó Anderson, vamos a usar librerías de Python que nos ayudan a justamente modelar y simular esos fenómenos. Para el caso de simulaciones 2D, vamos a usar herramientas como Matplotlib y Funimation, que es un submódulo de esta primera librería. Yo sé que ya han visto esto de Matplotlib, así que la primera parte va a ser bastante rápida. Primero, como ya saben, Matplotlib es una librería que permite crear visualizaciones, gráficos, estadísticos y demás, pero hay una limitación que normalmente todos los gráficos de Matplotlib son estáticos, es decir, no tienen movimiento y crean objetos de igual forma. Usualmente nosotros empezamos primero haciendo la instalación, pip install, Matplotlib. Pueden hacerlo en su terminal o de esta forma en el mismo entorno de Colab y le dan a conectar aquí primero antes de darle. Igual, si le doy primero, se va a conectar y luego recién va a correr la instalación. Bueno, mientras se hace eso, teniendo instalado Matplotlib, que a veces viene por defecto en algunos entornos, pero a veces sí tienes que instalar. Y aquí ya va a salir como con un mensajito de que todos los requerimientos han sido satisfechos para la instalación. Hecho eso, pasamos a la importación de ciertos submódulos para poder usar en la creación de imágenes o ciertos objetos. Primero instalamos Pyplot, que es una librería para más que todo visualizar objetos, crear ejes y demás. Y lo llamamos como bueno, como su PLT para facilitar más que todo la escritura de código. El segundo submódulo que vamos a usar es Patches. Este submódulo es específicamente para crear imágenes, para crear objetos, simular objetos de diferentes formas. Puede ser círculos, cuadrados, elipses, etcétera. Y por último, vamos a ayudarnos de NumPy para poder hacer ciertos cálculos matemáticos o usar ciertas funciones que NumPy ya tiene predeterminadas. Ahora, nosotros aquí a veces no sabemos cómo se usa Patches o qué funciones tiene dentro de este submódulo. Así que podemos ayudarnos de ciertos comandos que nos ayudan. Por ejemplo, este que es dir patches, que acá nos va a mencionar las funciones que tiene aquí. Y ustedes pueden ver todas las funciones, ¿no? Por ejemplo, la función círculo, el polígono, y acá hay todo esto que nosotros podemos usar dentro de este submódulo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos creando primero nuestro eje para ver exactamente el entorno de trabajo. Y aquí tenemos dos objetos. Primero creamos una figura, que en este caso no hay, pero luego creamos nuestro eje, que es el axe. Y esto lo hacemos de acuerdo a la función que tiene pyplot, que es plt subplots. Este subplots, como seguramente ya lo han visto, es para crear una figura en superpuesta de otra. Y seguidamente usamos las funciones sec, xlim y setYlim
para poder crear más o menos los intervalos de los ejes que tenemos. Y lo siguiente es simplemente para poner algunas cosas más a nuestro eje, que es la leyenda, el título. Este grid vamos a activarlo para que se vea la cuadrícula. Si igual le ponemos false, va a salir todo en blanco, así que eh, vamos a intentar que se haga todo en blanco. Pero para nuestro caso creo que nos ayuda mucho tener la cuadrícula puesta, así que vamos a activar esa cuadrícula. Y por último, para mostrar, plt.show. Bueno, esa es. Y ahora vamos a iniciar creando un objeto. Cualquier objeto usando el módulo de patches. Y de todas formas empezamos con el mismo procedimiento. Creamos los dos objetos, fig y ax. Esto cabe resaltar que podemos cambiarlo, ¿no? Usualmente se usa así, fig, at, pero podemos ponerle, no sé, figura, coma eje, porque son objetos a los que nosotros le podemos nombrar como nosotros queramos. Así que, bueno, básicamente ponemos esto, igual subplots para que se superpongan y definimos los intervalos de los ejes. Vamos a ponerle una cuadrícula de 10 por 10 y aquí recién creamos el objeto o la figura. En este caso queremos formar un círculo, así que ponemos patches.circle. Así que esto es nuestro submódulo y el círculo es la función que ya viene determinada por este submódulo. Ahora, esta función tiene ciertos atributos. Los atributos, por ejemplo, de cada objeto varían de acuerdo al objeto que es, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos un cuadrado, no vamos a ponerle radio y así. Pero normalmente tienen la misma estructura. Primero le ponemos el punto de origen. El punto de origen, por ejemplo, aquí ponemos que será 2.3 en la cuadrícula que ya hemos creado. Coma, el radio, vamos a darle un radio 1. El color podemos darle cualquier color o si no, podemos escribir el código de color que queramos. Y el fill. Este fill es para rellenar la figura. Nosotros podemos simplemente dibujar una figura hueca con solo el borde o podemos rellenar. Y acá está la etiqueta de esta figura que es el círculo. Y luego tenemos ya nuestro círculo, tenemos nuestro eje y ahora nos falta juntar ambos. En este caso sería igual con otra función que ya viene predeterminada también, ax, de nuestro eje, y que le vamos a añadir nuestro círculo. Entonces, ya está añadido nuestro círculo al eje, y si eh, nuestra leyenda, el título, la cuadrícula vamos a activarla y mostramos. Y justamente aquí vemos que se crea nuestro círculo en la posición que nosotros hemos indicado al inicio. 2.3 es la posición del origen, perdón, del centro del círculo y nuestro radio 1. Si nosotros queremos que sea simplemente una circunferencia sin relleno, desactivamos el fill y ponemos que sea un círculo hueco. Y aquí está, es nuestro círculo simplemente dibujado con el borde. Y bueno, de la misma forma podemos dibujar cualquier otro objeto que esté dentro de el entorno de patches. En este caso pueden usar cualquier cosa, pero nosotros vamos a poner, con un ejemplo, vamos a usar la función para crear rectángulos. Es la misma forma, primero creamos nuestros ejes. Aquí para que vean le cambié, ya no es ax, sino es eje. Para que vean que sí se puede cambiar normal, podemos poner acá otro, figura, fix, cualquier cosa, porque son objetos que nosotros vamos creando de acuerdo a lo que necesitamos. Pero sí, luego tenemos que darle una función a este objeto. Eje.setLin, que este setLin sí es una función que tenemos que nosotros respetar los parámetros. Ustedes ponen el picture en esta función, les va a salir todo lo que es, ¿no? Los parámetros que usa y es cómo está definido, qué parámetros tiene de entrada y así. En este caso, a nosotros nos sirve más que solo sean dos parámetros, tanto el intervalo inicial como el final, y así creamos nuestro eje. Y bueno, de igual forma creamos nuestra figura, que en este caso es un cuadrado, y ponemos patches.rectangle
esta es la función que viene de patches y nuestro origen, que sería en este caso 2.2. Podemos ponerle cualquier origen que esté dentro del intervalo de nuestro eje que ya hemos creado anteriormente. Ahora, para el rectángulo sí no podemos poner radio porque obviamente es un rectángulo. Así que en este caso tienen atributos diferentes que son el ancho y el largo. Como queremos que sea un cuadrado, vamos a ponerle el mismo ancho y el mismo largo. Vamos a definir un color, su relleno y la etiqueta que va a tener nuestra figura. De igual forma, vamos a añadir nuestro cuadrado al eje que ya hemos creado y básicamente repetimos el procedimiento. La leyenda, el título, activamos la cuadrícula y mostramos nuestro cuadrado que está aquí en nuestro eje. Estas son formas de más o menos crear objetos estáticos que no se muevan usando ciertas librerías que ya conocemos o sobre librerías de Matplotlib. Pero la idea de esto es como que darle movimiento o cierta animación para que podamos modelar ciertos movimientos, ¿no? Los que ya conocemos, el MRU, el MRV. Así que eh, ahora vamos a usar eso. Pero antes vamos a hacer una combinación para que vean que sí se puede combinar varios objetos en una sola figura. Y lo mismo, creamos nuestros ejes, ahora creamos dos objetos diferentes, una esfera y un cuadrado, perdón, un círculo y un cuadrado. Le damos los mismos atributos que en los ejemplos anteriores y añadimos los dos objetos, tanto la esfera y el cuadrado. Y luego acá dibujamos. Ven que sí se dibujan los dos objetos. Bueno, esa es básicamente la forma de crear objetos y añadirlos a los ejes. Y ahora, ya sabiendo esto, vamos a darle movimiento. Para darle movimiento, nosotros no podemos usar simplemente Matplotlib o Pyplot porque esas son formas de representación gráfica estática. Así que vamos a usar un nuevo submódulo de esa librería Matplotlib, que es Funkanimation. Funkanimation sirve para crear animaciones por cuadros o intervalos de imágenes, ¿verdad? Por frames. Entonces, esos frames van a servir para modelar nuestro movimiento o van a ser como que un indicador del tiempo en el cual nosotros queremos que sea la animación. Eh, bueno, pero antes unas consideraciones iniciales para trabajar con Funkanimation, que es, posiblemente ya lo han visto, que es para crear un vector. En este caso vamos a estar usando, apoyándonos de NumPy, punto in space, que es para crear un vector, un arreglo de números, un array. Y en este caso tiene tres parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el inicial, que es el parámetro en el cual vamos a iniciar nuestros valores, que es 0. El final, y eso es importante porque tenemos el número de puntos. El número de puntos que va a haber entre 0 y 20, por ejemplo. Y en este caso es 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a usar 5 puntos del 0 al 20. Y podemos ver cómo está representado. Vamos a darle correr y aquí está. 0, 5, 10, 15 y 20, que son del 0 al 20, se toman ambos valores, ambos extremos se toman en cuenta y este 5 vienen a ser el número de puntos que hay. Ya la función calcula internamente cuál es la distancia entre punto y punto y ustedes ven que aquí se pone un puntito que posiblemente sea porque el vector está definido en una variable tipo float. Y como no tiene decimales, pues no solo aparece el puntito ahí para indicar que no es este vector crea números a un array de números de tipo float. Y bueno, eso básicamente, acá lo que nos importa son el inicio, el final y el número de puntos que queremos entre ese intervalo. Y bueno, acá empezamos. Vamos a hacer una simulación de un movimiento MRV. Primero, viendo cómo se usa el int space. Y acá ponemos, vamos a empezar dándole una velocidad v2, definiendo nuestra variable tiempo.
en este caso va a ser un vector, np.linspace, va a ir del 0 al 10 con 100 puntos entre ese intervalo. Así que vamos a crear nuestra variable posición, que sería x, y vamos a multiplicar nuestro escalar, que es una velocidad de 2 y el tiempo, que es un vector. Ojo que sí se puede hacer esto porque tal cual en la multiplicación de vectores, 2 por un vector va a multiplicar 2 a cada elemento del vector, así que no hay problema, creo que es así. Y bueno, luego simplemente vamos a usar ya no show, sino plot. Vamos a plotear los valores tanto de t, que es nuestro array de números que representan el tiempo, y el x, que es el tiempo por la velocidad. En este caso, tenemos que asegurarnos que tengan la misma cantidad de elementos, porque no se puede plotear si uno tiene un elemento más o un elemento menos. Así que como estamos multiplicando el x que depende del t, entonces ahí ya nos aseguramos que tengan la misma cantidad de elementos para poder plotear y sacar la imagen. Y de igual forma que los ejemplos anteriores, ponemos los títulos, las etiquetas de los ejes, el título. Acá ponemos el grid, podemos ponerle true, pero si ponemos estos paréntesis también es como que ya predeterminado y se escribe la cuadrícula y mostramos nuestra imagen. Ahora sí, con esa introducción a cómo se usa Linspace, vamos a darle movimiento a nuestra simulación. Y para eso, como les comenté, vamos a usar una función de Matplotlib que se llama FuncAnimation. Esta función nos ayuda a simular por cuadros de imagen. Así que primero vamos a crear nuestros ejes, fig, coma eje, y para que se superpongan ponemos el subplots, como ya he mencionado. De igual forma vamos a crear nuestros intervalos de 10 por 10, y aquí sí es importante porque ya no vamos a crear un punto como lo creamos con patches, sino vamos a crear un punto dentro del eje que tenga la posición que nosotros le vamos a dar tanto en el eje X como en el eje Y. Y este RO es el color rojo que le vamos a dar a nuestro punto o a nuestra esfera. Y acá vamos a poner simplemente los valores. Acá está dos corchetes porque todavía está vacío, porque no hay valores de posición que se llenen aquí. Pero para comentarles que acá no podemos poner, por ejemplo, si tenemos una data de X data o Y data, y así podemos definir nuestro punto. Y para esta función FullAnimation es muy importante definir nuestra función de inicio. Nuestra función de inicio nos va a ayudar en gran medida para saber dónde está iniciando el punto, dónde está iniciando y qué es lo que va a tener como parámetros de entrada. Nuestra función se va a llamar init, que normalmente es como siempre se llama este tipo de funciones en este entorno de FullAnimation, y vamos a usar nuestro punto setData, que es como el atributo que tiene este punto, que es un objeto que hemos creado, y acá vamos a ponerle que inicie con una posición vacía, es decir, que no tenga ninguna posición, que esté ahí como una posición cero, y vamos a hacer que nos retorne este mismo punto. Recuerden que esto es una función llamada init, que tiene ciertos parámetros de entrada y que nos va a retornar el punto que está aquí. Ahora, vamos a definir nuestra función de movimiento. Siempre van a conservarse este tipo de estructura. Primero definimos nuestra función de inicio y luego definimos nuestra función de movimiento. Es como nuestras condiciones iniciales y luego recién la ecuación, algo así. Entonces vamos a definir nuestra función de movimiento, que en este caso se va a llamar update. En este caso, estamos usando los nombres usuales que se usan para definir funciones de movimiento y de inicio, porque siempre se usa init y update como funciones tanto de movimiento y de inicio. Este update va a tener como parámetro de entrada un frame. Ese frame usualmente es un número que va a ser actualizado por la función que vamos a ver un poco más abajo. Y en este caso, nosotros queremos que eh, este frame, que vendría a ser como nuestro tiempo, actualice también nuestro parámetro X, que va a ser la posición, y también que actualice nuestro parámetro Y. Ahora,
Vamos a ponerle un factor aquí que podría representar nuestra distancia, o la velocidad que está teniendo, y el x igual. Vamos a hacer que el x dependa de y para formar como tipo una función lineal, x igual a 2y. Y luego vamos a poner que ya nuestro set data que hemos definido al inicio como 0, 0, tomen los valores de x y tomen los valores de y. Y aquí ponemos x y y en vez de estos corchetes. Y nuestra función, de igual forma que la anterior, retorna el mismo punto que hemos creado al inicio. Ahora, eh, para hacer uso de todas estas funciones y para crear la animación, esta línea de código es la más importante, diría yo, que de todo lo que hemos mostrado, porque esta línea de código va a ensamblar todas las funciones que ya hemos definido anteriormente. Primero nuestra figura, que es la figura que hemos creado aquí junto al eje, el update, que es nuestra función que va a actualizar constantemente el movimiento de nuestro punto en este caso, los frames, que estos son como los intervalos en los cuales van a tomarse el tiempo. Por ejemplo, acá ponemos 100, pero si queremos que sea bastante más exacto, podemos poner 1000 o un poco más. Y acá está nuestra función de inicio. Nuestra función de inicio se define como init_fun, y en este caso, como se llama también init, vamos a ponerle igual. Init_fun, nuestra función de inicio, en este caso es init, y el intervalo de tiempo en el cual se van a dar cada uno de los frames, que sería 10. Y vamos a poner aquí nuestro título, que sería movimiento de un punto, en este caso un movimiento lineal. Vamos a activar la cuadrícula y vamos a mostrar. Eh, para mostrar esta simulación, usualmente nosotros podemos usar otro tipo de entorno aparte del Colab, porque el Colab tiene como que un cierto problema de hacer simulaciones porque no tiene un backend local. Entonces vamos a hacer esa simulación en nuestro entorno, que en este caso es eh, Visual. Aquí está ya la función, hemos creado nuestros ejes, nuestro punto de igual forma, y solo vamos a usar esto para mostrar cómo se vería. Está corriendo y ahí ustedes pueden ver cómo está eh, yendo el punto. Esta función cabe resaltar que siempre va a volver, o sea, podemos poner esto y siempre va a ser como que un while, siempre se va a repetir, va a repetir, se va a repetir. Y si queremos que no se repita, ahí vamos a ponerle vamos a hacer una modificación aquí. Vamos a ir en el código que ya se los voy a mostrar más adelante. Eh, Ahora vamos con el MRU. De igual forma, vamos a usar la misma función, FuncAnimation, pero aquí vamos a hacer una pequeña modificación que ya no vamos a poner los parámetros de tiempo en numpy.linspace, sino vamos a usar otro que es el arrange. Solo para recordar cómo funciona esto, eh, el arrange ya es diferente porque nosotros podemos definir el ancho de paso que queremos. Es decir, ya no definimos la cantidad de puntos, sino definimos cuánta va a ser la separación entre un punto y otro. Y así van creando los puntos hasta que eh, pueda llegar al punto que hemos definido como punto. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona eh, np.arrange, y básicamente podemos multiplicar igual, como esto es un vector o un arreglo de números, podemos multiplicarlo por un escalar y nos va a dar básicamente lo mismo. Lo corremos y aquí está, ¿verdad? Es del 0 al 5 y acá también al multiplicarlo por 2 sería del 0 al 2. Y si queremos simplemente el vector, ¿cómo se define el vector? De igual forma. Cabe resaltar que igual que el anterior, este numpy.arrange crea valores tipo float, es decir, que no son un entero, sino son números decimales exactos. Y bueno, dicho eso, vamos a usar el np.range para definir nuestros valores del tiempo. Y bueno, aquí como saben que el MRV podemos tener condiciones iniciales un poco más variadas, porque tenemos que tener en cuenta nuestra posición inicial, que vendría a ser el x0, la velocidad inicial, que en este caso vamos a ponerle 1 metro por segundo, nuestra aceleración, que en este caso va a ser constante, 1, y el tiempo máximo. El tiempo máximo es
nos va a servir para ver cuánto es el intervalo del tiempo y cuánto podemos definir nosotros como nuestro ancho de paso. Y justamente nuestro ancho de paso viene aquí, el DDT. El DDT, en este caso, es nuestro ancho de paso para el tiempo. El tiempo empieza en 0 y termina en 10 y va avanzando cada 0,1 segundos, por así decirlo. Y justamente allí nosotros vamos a ya crear nuestro vector que corresponde al tiempo. En este caso se va a llamar t-vals, que es nuestra variable, y ponemos lo que ya hemos explicado en el ejemplo anterior con arrange. Ponemos el 0, que es nuestro inicio, el tiempo máximo, y como tenemos nuestro DDT, vamos a poner aquí el ancho de paso, 0,1 de. Y así creamos nuestro arreglo del tiempo. Y con ese tiempo también podemos crear el arreglo que define la posición de la partícula o de la esfera que va a seguir en ese tipo de movimiento, que sería igual x sub 0 más velocidad por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la forma de definir un MRV y tenemos las condiciones iniciales que nos indican acá, el x sub 0, el v sub 0, el tiempo multiplicado por la velocidad inicial y acá el tiempo al cuadrado. Cabe resaltar que aquí el tiempo es un vector, así que no hay problema con eso. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Creamos nuestros ejes, creamos los intervalos que van a tener nuestros ejes. En este caso, como no sabemos hasta dónde va a llegar el X, podemos simplemente ponerle el máximo valor de X vals, que es cuando ha recorrido o cuando eh, se ha definido en todos los valores de T vals. Y vamos a ponerle como que un cierto factor más 5 para que sea un poco más grande que nuestro, que nuestro recorrido o que el movimiento en sí. Bueno, ahora vamos a poner nuestro Y. En este caso, como es un movimiento lineal, no hay necesidad de ponerle un Y. Entonces, pues podemos ponerles simplemente un factor pequeño que sería de -1 a 1. Podemos ponerle más grande o si no, también que sea un cuadrado y lo mismo, pero nos conviene mejor que sea más pequeño. Ahora vamos a crear nuestra etiquetas de cada eje, la posición de M y el título que serían el MRV. Y ahora vamos así a crear nuestro punto. Acá vamos a crear nuestro punto, sería lo mismo que el mismo procedimiento que para el MRU, perdón, para movimiento lineal, nuestra posición del eje, el color, y esto es como que el tamaño que va a tener. Y ahora no solo vamos a crear nuestro punto, sino vamos a crear el camino para que nos muestre el camino que ha recorrido nuestra esfera o nuestro punto y también para que lo puedan ver. Entonces vamos a igual crear nuestro eje, punto plot, la posición de todos los caminos, el B menos que es como un color, creo que es azul y su línea, azul. Y acá el VW se refiere como que al ancho que va a tener esa línea del camino. Entonces pueden ver aquí la diferencia y vamos ahora a crear nuestra trayectoria. Nosotros tenemos que ver la posición tanto del punto como del camino. Es decir, el punto va a ir avanzando y el camino también tiene que dibujarse o que tiene que animarse, por así decirlo. Entonces, para eso, nuestra trayectoria es importante porque la trayectoria entra como parámetro tanto en el punto como en el camino. Empezamos definiendo un vector vacío, x.data, que es un vector vacío, y acá, como ya les había mencionado, creamos nuestra función inicial. Con nuestra función inicial podemos ver cómo están esos dos objetos inicialmente. El objeto punto, que va a estar vacío, porque va a iniciar con una posición vacía,
el camino también va a ser vacío. Y ahora, como son dos objetos, esta función nos va a retornar también dos objetos, tanto el punto como el camino. Habiendo definido esta función, ahora vamos a definir la función de movimiento. Y justamente allí nos va a entrar nuestro xdata. Nuestro xdata nos va a servir para definir el camino que va a seguir tanto el punto como el camino. Eh, entonces definimos nuestro x, que son los valores de xvals que ya hemos definido aquí, estos evaluados en un frame. ¿Qué quiere decir en un frame? Que va a ser evaluado en un cierto tiempo. Entonces vamos a crear nuestro xdata.append. Este append es para ver los índices que va a tener nuestro xdata. Por ejemplo, puede ser 0, 1, 2 y esto nos da como resultado el índice. Ahora vamos a poner nuestro punto, que ahora nuestro punto ya no va a ser ya no va a tener una trayectoria vacía, sino va a tener una trayectoria del x, que es este x evaluado en el frame que vamos a definir nosotros por cada animación. Y el cero porque el X no se mueve en el eje Y, así que no tiene movimiento en el eje Y. Y de todas formas vamos a definir nuestro camino igual, el X data, porque nosotros para el camino no necesitamos el valor de X, sino necesitamos su índice, el índice que tiene el X en cada frame. Y acá vamos a multiplicar eh, el cero por nuestra, por así decirlo, nuestra longitud del X data. Y como es nuestra función, tiene que retornar los dos objetos que hemos creado a los cuales se va a ir actualizando la trayectoria, que sería el punto y nuestro camino. Y ahora vamos a intentar ensamblar los dos y en una función que se llama Ani en esta ocasión, con Animation, ya saben, la figura que hemos creado inicialmente, el update, que es nuestra función de actualización, los frames. Ahora, los frames ahora no están definidos como un número tal cual, porque tenemos los valores de X, perdón, de T. Entonces vamos a hacer que los frames sean la longitud de nuestro T-vals. Acá no sabemos la longitud. Cabe resaltar que nosotros aquí no sabemos cuántos números tiene T-vals, si no sabemos cuánto es el T inicial, el T final y nuestro ancho de paso. Podemos calcularlo también, pero y calcular luego la longitud de ese arreglo, pero con esta función simplemente de calcular cuántos valores tiene este vector, podemos definir nuestro frame. La función inicial de igual forma va a ser el init y acá vamos a activar nuestro blip, que es que la animación no siga, es decir, que no siga como que en un bucle infinito, sino que se detenga y, y para poder ver la animación desde el inicio hasta un final. Y acá nuestro intervalo de tiempo ya no va a ser un intervalo definido porque nosotros tenemos un intervalo de tiempo que hemos considerado hacer, para crear nuestra variable de tiempo. Entonces este intervalo va a ser de dt, que es 0.1, y como nuestro intervalo de tiempo necesita estar en milisegundos, nosotros vamos a ponerle por ciento para poder tener en la unidad que queremos. Y eso sería el código. Y ahora vamos a ver cómo hace la simulación. De igual forma, no podemos hacerla en este entorno porque es el entorno de Colab no es muy recomendable para hacer este tipo de animaciones, así que vamos a usar Visual. ¿Me confirman si se ven o si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? Aquí está nuestra, nuestro código y aquí ahorita vamos a correrlo, pero primero vamos a cerrar esta ventana de acá. Y ahí está. Es nuestro punto, nuestro camino y la posición que sí. Y está llegando, ustedes ven que cada vez llega más rápido y se queda ahí. Ahora, el punto de esto es que nuestro camino se queda ahí porque hemos activado el blink. Está aquí. Ay, perdón. Nuestro camino se queda ahí porque hemos activado el blink. Entonces, y este blink, esta función de acá
tiene dos atributos, perdón, dos objetos, que son el punto y son el camino. Entonces, este blink al parecer solo está eh, cumpliendo para el camino. Entonces, el camino, como ven aquí, no se queda ahí, pero nuestra esfera sigue corriendo. Así que esta es la pequeña observación. Y ahorita vamos y bueno, esas serían las las dos formas de poder hacer eh, uso de de la librería Funk Animation para tanto movimiento rectilíneo uniformemente variado y MRU. Podemos usar esta misma función para hacer otro tipo de animaciones, sí, claro. También hay funciones, por ejemplo, en las que podemos usar como con tipo de lapicito, esto se llama Turtle, pero esta es más o menos para ver cómo se puede modelar tanto eh, el tiempo, la posición que va a tener nuestro objeto y podemos animarlo de acuerdo al tiempo que también nosotros queremos con esta función interval. Y bueno, eso es por parte de la función Funk Animation, perdón, el submódulo. Y ahora vamos a pasar, como ven aquí, estas simulaciones son en 2D, es decir, en un plano, pero también hay una función que nos permite hacer esa misma función, el movimiento, pero en 3D. Y aquí viene justamente lo que habíamos estado mencionando, que esas funciones en 3D se pueden hacer mediante BPython. El BPython es tal cual otro submódulo o otro módulo que tiene Python, una librería que se usa para también dibujar o simular o crear objetos 3D. Y esto tiene una forma más visual y también podemos tener como que o establecer los parámetros de X y Y de posición de nuestros objetos creados. Entonces, vamos a ver qué es BPython y cómo se hace. De la misma forma que hemos hecho con las animaciones, Colab no es un entorno muy recomendado para usar BPython, así que, y como BPython es como que una librería un poco alejada de lo que usualmente conocemos como Python, también tiene su propia web. Tiene su propia web y justamente va a ser en esa web que nosotros vamos a crear o hacer los códigos. Y en esta web cabe resaltar que ya están importados o ya están instalados esas librerías y todas estas funciones que podemos nosotros insertar manualmente si estamos usando un entorno diferente al BPython. Ahora, eh, empezamos de igual forma instalando pip install BPython y acá vamos a instalarlo de esta forma. Normalmente sí va a instalar y acá están todas las instalaciones aquí y tenemos que importar esa función y vamos a importar ciertas funciones que ya tiene esta librería, como por ejemplo la esfera, la curva, el vector y también vamos a importar ciertas funciones de math que nos van a ayudar a definir un poco mejor la matemática, ¿no? Como el seno, coseno, eh, la raíz cuadrada y así, el arco coseno, el arco tangente. Y aquí vamos a ver cómo se generan los objetos, cómo se generan los objetos en BPython. Mm, como ya mencioné, BPython es una librería que nos permite crear objetos y esos objetos tienen ciertos atributos. Esos atributos también van a depender de cuál objeto estemos creando. Por ejemplo, las esferas, la caja, el cilindro tienen atributos diferentes, pero que cumplen la misma estructura. Eh, Aquí, por ejemplo, podemos ver que la esfera se define igual como la función sphere, la caja como box, y pueden ver como que es bastante intuitivo saber cuál es la función que necesitamos para cierto tipo de figuras que nosotros requerimos o que queremos crear. Y normalmente tienen cierto tipo de atributos como la posición, el acceso como la dirección y la longitud de cada uno de esos objetos. El color, el tamaño, el radio, si estamos hablando de esferas o de conos, y el size, que es el tamaño en general. Y bueno.
Vamos a empezar definiendo el MRU para una simulación tridimensional, es decir, en 3D. Y acá, como ya saben, el MRU es posición inicial más velocidad por tiempo. Y queremos simular a una partícula que se desplaza a una velocidad constante. Y para eso nosotros creamos un objeto, que sería nuestro objeto pelota, que viene definido por la función sphere, que tiene su posición inicial, que es el vector 0,0,0, que como ya ven, son un vector de 3, porque ya están, vamos a definir la posición en los tres ejes. Y sigue nuestro radio, que es de 0,5. El color va a ser la función color azul. Y aquí vamos a definir nuestra velocidad. El v, que va a ser nuestra velocidad, y el vector de velocidad, que va a ser solo en un eje, que en este caso va a ser el eje X, y en los demás ejes no hay velocidad. Y bueno, ahora vamos a usar una función while, que esto es para crear un bucle mientras se cumpla esta condición, mientras la posición de la pelota en el eje X. Ustedes pueden ver aquí los puntos, que significa pelota es nuestro objeto, este es su atributo, la posición de la pelota en el eje X sea menor a 10, se va a cumplir esta iteración. El rate es cuántas iteraciones vamos a tener por segundo, y aquí vamos a ir actualizando la posición de la pelota poco a poco. Vamos a ir actualizando la posición de la pelota por este más igual. Ya saben que es como ponerle pelota.pos igual a pelota.pos más v por este vector, que posiblemente va a ser el tiempo. Y aquí definimos eso. Acá está la definición de por qué usamos el más igual. Es más o menos, es más que todo para simplificar un poco el código. Y vamos a ver cómo es que se da esta simulación. Vamos a copiar el código porque, como les mencioné, correrlo aquí va a tardar bastante tiempo, y en este caso VPython tiene una propia web que nos permite simular este tipo de cosas porque ya tiene todo instalado internamente y se nos hace un poco más sencillo. Vamos a crear esta función y ahí ustedes pueden ver cómo es que eh, nuestro objeto, que es esta espera, se mueve en un MRU. Y simplemente podemos poner esta web. También va a estar el enlace en el notebook, así que también pueden probarlo allí. Y bueno, es así como se visualiza este movimiento. Creamos nuestra esfera y podemos ir variando o actualizando su posición. Ahora vamos a crear dos esferas. La esfera 1, que va a tener una posición igual, el radio, el color, y una esfera 2, que va a tener una posición diferente, pero el mismo radio y un color igual. En este caso, vamos a usar ya no while, sino un for. Saben que este tipo de estructuras mm, son equivalentes, pero tienen una cierta eh, diferencias en cuanto a su sintaxis más que todo. El for lo que va a hacer es generar un int, que es como o una variable, en un rango de 100. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de 0 a 100 y el intervalo es de 30. El rate es de 30 iteraciones por segundo. Así que vamos a igual actualizar la posición de cada uno. Esfera 1.pos, la velocidad que hemos creado ya aquí, por 0.1. Vamos a copiar esto en la web de VPython y vamos a ver cómo, s- cómo sucede la simulación. Y ustedes ven aquí que los dos están juntos porque, bueno, nuestro radio es 0.5 y solo están de bueno, una unidad de distancia, entonces por eso es que están así, ¿verdad? Igual se separan los centros en uno, y eso, no, eso nos muestra que también, ¿no? Que la posición inicial es del centro de la esfera o del objeto que queramos crear.
No sé si tienen alguna pregunta o algo, una observación, no me pueden hacerla. Y bueno, si no es el caso, pasamos al eh, MRV. Al igual que, que el caso anterior, vamos a igual definir nuestra posición. Lo importante aquí en esas simulaciones es definir nuestras ecuaciones. Nuestras ecuaciones nos van a ayudar a saber cómo va actualizándose la posición y cómo nosotros tenemos que definir variables que nos ayuden a actualizar esa posición. Nosotros tenemos aquí ciertos parámetros iniciales que necesitamos, que son el x sub 0, posición inicial, v sub 0, velocidad inicial, la aceleración que es constante, el tiempo que va a ir actualizándose. Y esta función depende del tiempo. Entonces ya nos da como que más o menos una idea de qué es lo que tenemos que crear nosotros y qué es lo que tenemos que actualizar constantemente, el tiempo y la posición. Y bueno, comenzamos creando nuestro objeto, que en este caso va a ser una esfera, la posición igual al vector inicial, la posición inicial, el origen. El radio vamos a darle 0.2 para que sea chiquito y vamos a hacer que nuestro color de la esfera sea verde. Ponemos nuestra velocidad inicial, que es o en la posición en reposo, que esta va a ser nuestra velocidad, y la aceleración, que es constante, que va a ser cero, y la velocidad en el eje X, que es menos 9.8 de la gravedad, perdón, la aceleración de la gravedad. Y vamos definiendo nuestro t, que va a ser en este caso cero, como una condición inicial, y el t de t, que es nuestro intervalo, que va a ser de 0.01. Y acá igual vamos a definir mm, nuestra, nuestra función para actualizar el movimiento. Normalmente siempre se usa while porque es mucho más, necesita tantos argumentos que definirle en el while. Simplemente a veces podemos poner while true cuando es cierto, mientras sea cierto, y acá definir, hacer un bucle para actualizar la posición de nuestros objetos o de las cosas que hemos creado. Y bueno, pero aquí vamos a ponerle una condición para que no se alargue mucho, que la esfera tiene que tener una posición en el eje Y menor a menos 5 y un intervalo por cada, perdón, 10 iteraciones por segundo para este caso. Actualizamos la velocidad, aceleración por DDT, ahí actualizamos la posición y también actualizamos el tiempo. Eso es como que una ventaja que nos da tanto Python como este while para ir actualizando constantemente nuestras variables. Y eso también es un alivio porque nos evita poner un for y actualizar por usando el índice de cada vector. Así que aquí no usamos índices, simplemente estamos actualizando por cada iteración que le damos al while. Y vamos a probar y vamos a ver cómo es que se muestra o que sale esta simulación. Ya ponemos el código en esta web y corremos el programa. Y aquí nos muestra como que un MRU visto de frente. Entonces podemos ver así y podemos ver que se va haciendo más pequeño y para. Si no le pusiéramos esta condición, si no le pusiéramos esta condición, simplemente seguiría, ¿no? Si solo le ponemos el true, seguiría. Entonces no habría, cuando acabe, ahí está, sigue. Entonces en un momento ya no vamos a verlo porque siempre va a seguir. Pero nosotros queremos que acabe, pues le ponemos una condición de finalización al while. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Pueden ponerle simplemente true porque ya vamos a ver exactamente cómo es el movimiento completo. Pero si quieren que acabe, pues le ponen una condición inicial o una condición que haga que finalice el bucle y que salga de esto. Mm, bueno, es más o menos esa la forma de definir la función. No sé si se han dado cuenta.
Siempre en nuestras simulaciones en ese entorno usamos el while, porque tenemos que actualizar constantemente las posiciones, los tiempos, y eso nos ayuda también a poder tener como que una simulación más verídica, porque no lo hacemos nosotros, sino definimos un intervalo en el cual va a tener que hacer y nos puede dar una simulación un poco más fluida, por así decirlo. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, pero bueno, entonces pasamos al movimiento circular. El movimiento circular es algo que nosotros siempre vemos, un movimiento circular, una esferita dando vueltas a un círculo con una cuerda. Entonces aquí vamos a intentar simular también ese tipo de movimiento, el movimiento circular. Entonces vamos a definir nuestro X, que sería R coseno de W por T, que W viene a ser la velocidad angular que tiene nuestra esfera, o nuestro punto, y R igual a W por T, y Z, que sería la velocidad en Z por X. Esa es nuestra forma de definir nuestro movimiento circular. Y podemos, bueno, esto cabe resaltar que estamos usando tipo coordenadas medio cilíndricas, pero con esto no es simplemente el ángulo, ¿no? Es, es otro tipo de coordenadas. Entonces, definimos así nuestro movimiento circular y acá mostramos la trayectoria. Vamos a crear nuestro objeto, o en este caso se llama val. Nuestro objeto va a ser una esfera que tiene una posición inicial en 1 en el eje X, un radio es pequeño, radio 0.1, el color, y esto es para que nos dé la trayectoria. Nosotros queremos que nos muestre la trayectoria que tiene nuestra esfera cuando se mueve. Vamos a activar este mix trace, la trayectoria. Y vamos a definir nuestro teta, que va a ser 0, nuestro radio, que siempre va a ser constante porque no se mueve, perdón, porque es un movimiento circular. Vamos a suponer que es uniforme, así que vamos ahí a hacer. Como ya les había mencionado antes, acá no va a haber una condición de finalización, sino vamos a ponerle simplemente true, el intervalo en el que se tienen que mover por segundo, el rate, y nuestra actualización de cada una de las variables. Como pueden ver aquí, lo único que necesitamos que se actualice aquí es el ángulo que es W por T, y se va a actualizar según el T, obviamente, y así se va a actualizar la posición tanto en X, Y y Z. Ahora, en este caso no vamos a usar tipo coordenadas cilíndricas como ya les mencioné, y vamos a usar esas coordenadas para definir nuestra posición. Actualizamos primero el ángulo, que va a ir actualizándose de cada 0.5 con teta igual a teta más 0.5 en cada iteración, y actualizamos también nuestra posición de la esfera. Val.pos, y no le ponemos val.pos.x o punto .y, punto .z, porque queremos que se actualice en los tres ejes, tanto en el X, en el Y y en el Z. Entonces ponemos el vector que nos ayuda para definir la posición. La posición del X va a ser R coseno de teta. La posición en Y va a ser R seno de teta. Y la posición en X, en esta vez, como va a ser un movimiento en un plano, si fuera una mesita, no vamos a considerar que tenga ese movimiento. Y vamos a ver cómo es que sale esta simulación. Vamos a darle a correr el programa en la web de BPython y aquí está nuestra esfera mostrándonos la trayectoria que ha recorrido y ahí está. No se va a detener porque siempre va a ser cierta la condición que le pusimos al while y ahí está nuestro movimiento circular. Así que ahí lo pueden ver. También pueden cambiar el color o si no desactivar esto. Vamos a intentar desactivar esto para que vean cómo sale y si se queda un poquito raro el programa y ya está, ¿no? Sin la trayectoria. Y bueno, eso. También podemos modificar esto para que sea un poco más lento quizá.
Ay, perdón, es más rápido, más rápido. Y ahí está podemos hacer ciertas modificaciones aquí según nuestros requerimientos. Y ahí está. Ahora, no sé si hay alguna pregunta. Esos son movimientos que ya no, estamos bastante interiorizados. Cómo son sus ecuaciones, cómo se modelan. Y la parte matemática no es tan mm, relevante porque ya conocemos muy bien cómo es el modelamiento de las ecuaciones de estos movimientos. Y ahora vamos a pasar también a otro ejemplo bastante común, que es el movimiento del péndulo simple. Eh, este movimiento del péndulo simple es un movimiento bastante mm, común porque se tiene, bueno, no sé si podemos dar aquí, ¿no? Tenemos aquí un- una plataforma y luego nuestro péndulo aquí, que se va moviendo. Entonces eso se mueve de acuerdo a la gravedad, acá tiene un angulito y y de acuerdo a eso nosotros sacamos su ecuación del movimiento, ¿verdad? En este caso va a ser doble punto de teta de la aceleración angular y acá tiene una longitud del ángulo y también podemos evaluar así las ecuaciones de movimiento del péndulo. No sé cómo se borra ahora, pero bueno, eso. Así que mm, tenemos nuestras ecuaciones aquí y lo que nosotros queremos hacer es que simular ese movimiento del péndulo simple. Tenemos nuestro ángulo, que es el ángulo de desviación, nuestra aceleración y una fuerza restauradora que en este caso no se va a usar al parecer, no se usa porque, eh, o sea, esta fuerza ya es la fuerza que hemos calculado nosotros. De acuerdo a esto, a ver, vamos a ver dónde sale esto. Ay, mm, aquí estamos, tenemos nuestro péndulo aquí. Esta es nuestra fuerza, sería masa por gravedad. Y ahora tenemos nuestro ángulo aquí. Uy, y si definimos nuestras posiciones en función de nuestros ángulos, serían x igual a esta de acá que es L seno de teta. Ay, sí que me estoy trabando con esto, pero ya. Y nuestro y que sería lo mismo, eh, L coseno de teta. Bueno, imagino que ya tienen esto bastante claro. Y acá también sacamos una fuerza restauradora y esta fuerza de aquí es la que se define acá. Partimos la fuerza en dos ejes y podemos sacar las ecuaciones a partir de eso. O si no, elevamos al cuadrado esto y sacamos podemos también derivar esto en función de x y en función de teta y así podremos obtener estas ecuaciones de aquí. Pero no vamos a ahondar mucho en eso, sino más bien vamos a ver cómo se simula a partir de las ecuaciones de movimiento que ya tenemos. Eh, Definimos la longitud de la cuerda, que sería 10. En este caso podemos ponerle cualquier longitud, pero vamos a ponerle valores no tan grandes para ver un poquito mejor la simulación. La masa que sea 1, ya sabemos que la gravedad es 9.8. El DDT vamos a ponerle que sea un poco pequeño para poder visualizar un poco mejor cómo se da ese movimiento. El ángulo de teta inicial, que es pi cuartos del ángulo de inclinación inicial. Y ahora nosotros vemos que en las ecuaciones necesitamos el teta doble punto y el seno de teta. En este caso, vamos a definir los dos, tanto la velocidad angular como la aceleración angular. Definimos nuestras condiciones iniciales y luego vamos a pasar a crear nuestros elementos, es decir, nuestros objetos. Primero vamos a crear una curva. Esta curva va a servir para definir como la cuerdita entre el punto de soporte y el péndulo, perdón, la masa. Y aquí vamos a crear nuestro vector de posición inicial que va a ir desde -15
0, 0, es decir, en nuestro eje X, Y, Z, va a ir de -15 hasta 10. Esto es como que el punto inicial del vector y el punto final. Como es una curva, tenemos que definir ambos puntos. El color que sea rojo o cualquier otro que ustedes prefieran. Y aquí vamos a crear nuestro vector posición en coordenadas polares, porque nos conviene bastante que sean coordenadas polares y para poder también definir esas actualizaciones de t. Vamos a crear nuestra posición. Esta posición es importante porque nos va a ayudar tanto a ver la posición de la cuerda como la posición de la esferita. Entonces vamos a poner que nuestra posición sea L, seno de teta, como ya había puesto el X. En este caso vamos a ponerle un 0 a Y y vamos a trabajar en el eje Z. Longitud coseno de teta. Y ahora vamos a hacer que nuestra cuerda tenga esa posición. La posición inicial que era esta, 0.0. Y ahora que nuestra cuerda tenga la posición de ese vector 0.0 hasta la posición que vamos a ir nosotros actualizando, que es V posición. Y ahora vamos a crear nuestra masa, que es nuestra pelotita o la esfera, justamente con la función que tiene su nombre, esfera, igual a. Va a tener la posición que le vamos a asignar mediante las coordenadas polares, el radio de 0,2 y va a ser del mismo color que la cuerda. Y ahora vamos a crear nuestro while. De todas formas, aquí, como va a ser un péndulo simple, normalmente el péndulo simple no se detiene porque es ideal. Así que vamos a ponerle true y vamos a ir actualizando nuestras variables para actualizar nuestra posición. Nosotros sabemos que la aceleración vamos a despejarla, vamos a pasar al otro lado, sería menos g entre L seno de teta. Y aquí está, menos g entre L seno de teta. ¿Cómo se actualiza nuestro d de teta? Simplemente es d de teta más la aceleración que está aquí, de la aceleración angular, por este d de t que corresponde al tiempo. Ahora vamos con nuestro teta, el ángulo, cómo se actualiza. El teta igual al teta más la velocidad por el tiempo. Y así vamos a ir actualizando nuestras, nuestras tres variables para poder determinar la posición. Bien, ya tenemos esa actualización. Y ahora algo importante que tenemos que mencionar es que, por ejemplo, nosotros podemos tener un ángulo mucho mayor a 2pi, o que dé la vuelta, ¿no? O sea, tenemos así y va a estar así el ángulo y así. Entonces nosotros no queremos eso y por eso vamos a establecer una condición. Esa condición es la siguiente. ¿Qué pasa si el ángulo es mayor a 2pi? Es decir, que ya recorrió esa vuelta. Nosotros no podemos dejar que siga recorriendo esa vuelta. Entonces vamos a hacer que el ángulo vaya como que en el sentido opuesto. Es decir, vamos a hacer que el ángulo sea la resta de este ángulo. Por ejemplo, tenemos 370. Entonces, si es mayor, va a ser 370 menos ese mismo ángulo, pero ya vamos a restarle el valor entero de 2pi por la división del ángulo. Por ejemplo, la división 270 entre 260, la división entera, por eso precisamos en el int, porque tiene que ser entero, menos 1. Entonces sería 370 menos 360 por 1. Entonces aquí el angulito nos saldría 10. Y ya podríamos trabajar con ese ángulo. Eso siempre y cuando aquí la actualización de teta sea mayor a una vuelta. Bueno, dicho esto, vamos a actualizar lo que nos importa realmente, que es nuestra posición. Nuestra web posición acá le pusimos como un vector auxiliar porque tenemos que definir la posición tanto en los tres ejes. Entonces vamos a poner igual que es un vector que tiene el X, se va a ir actualizando de acuerdo al teta, el 0, que es en el eje Y, y aquí vamos a poner la longitud
por el coseno de θ que corresponde al eje Z. Y acá vamos a usar esta función modify nos va a ayudar a modificar la función, perdón, la posición de la cuerda. Modify, cuerda.modify. Vamos a actualizarla desde la posición 1 hasta que la posición sea igual a V posición que está ya anteriormente definida. Entonces vamos a también actualizar la posición de la masa, simplemente que la masa ahora, la posición de la masa simplemente sea V posición y así se pueden actualizar eh, los dos objetos, tanto la masa como la cuerda. Y bueno, vamos a ver cómo se compila. Vamos a copiar esto a la web de BPython. Y aquí está. Le damos correr el programa. Uy, uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a correrlo de nuevo. Y acá nos dicen que es una inconsistencia. Ah, un error de... Bueno, estos errores normalmente son porque no están en la misma línea. Así que, a ver, vamos a ver aquí dónde está. Ah, bien, está un poquito más allá. Ahora sí debería estar bien. Ahora sí. Y no te mueves. Uy, a ver, vamos a ver qué pasó. Se modifica la posición. Ah, a Python le importa bastante esos márgenes. Así que vamos a sacarlo de este if. Vamos a correrlo. Mm, se corta. A ver, vamos a devolverle un margen original. Algo pasó que no se corre. Vamos a probar con este. Ok. No se muestra nada. No sé si es un internet o algo parecido. Ahí está. Cargando, cargando, cargando. Aquí también tenía lo mismo. Vamos a desbloquear esto para correrlo. Y vamos a borrar lo anterior que es de lo que hicimos anteriormente. Ok. Y vamos a correr el programa. Allá, ahora sí. Ahora sí, ven. Se puede ver la posición. Lo vemos así porque nosotros definimos como que en un plano de XZ. Pero eh, si lo ponemos en un plano de XY, se vería ya tal cual derecho, ¿no? Entonces, quizá podrían intentar modificar esto y acá primero poner en la posición X esto y ya, ¿no? Ahí podría verse mucho mejor. Eh, y bueno, esa sería la parte del movimiento del péndulo simple. Y ahora vamos a pasar a un tipo de movimiento un poco más complejo, pero que es un poco más real también. Es el movimiento del péndulo amortiguado. Este tipo de movimiento, ¿qué quiere decir? Que el péndulo no está en un ambiente en la que no hay resistencia, sino que existe un tipo de rozamiento viscoso que hace que ese movimiento tenga un cierto factor que pueda retrasar ese movimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un péndulo metido en agua o en otro material más viscoso, el movimiento no va a ser igual. Entonces, ese factor que se le va a agregar por la viscosidad del medio o del entorno es ese de aquí. C entre la masa por la longitud al cuadrado por d de teta, que es la velocidad angular bueno, del péndulo en este caso. Así que
Tenemos, como ya mencioné, lo más importante que es la ecuación. Ojo que no es necesario resolver esta ecuación diferencial. Simplemente con actualizar cada parámetro ya podemos tener nuestra solución o nuestro modelamiento. Así que esta también es una ventaja que nos da VPython para poder actualizar eh, cada parámetro por sí solo. Bueno, continuando con eso, vamos a aquí poner la ecuación de movimiento con los parámetros que ya sabemos que son la longitud, la masa, la gravedad. Tenemos el coeficiente de fricción viscoso que depende de cada material. Esos coeficientes normalmente se calculan empíricamente, es decir, experimentalmente, perdón. Y en este caso vamos a ponerle 0,5, el DDT que va a ser nuestro tiempo, nuestro intervalo de tiempo, nuestro ancho de paso, 0,01, el teta inicial que va a ser en este caso pi cuartos, podemos ponerle 0 también, pero podemos, en este caso es pi cuartos. Y el d de teta, acá también creo que nos faltó definir el doble de teta, así que también lo vamos a definir, pero como no le vamos a dar todavía una condición inicial a este de teta punto doble, quizá sería mejor dejarlo así. Ahora vamos a igual crear nuestros objetos que vamos a requerir, que son la base, es decir, la línea en la cual se va a mover el péndulo amortiguado, que va a ser la curva, eh, y la posición del vector. Ya saben que se tiene que pedir una posición inicial, sería menos L, o una posición final. Esta es otra forma de definirlo. Si se acuerdan, aquí pusimos que posición sea cero y luego que nuestro vector, es decir, que el tamaño de la cuerda o de la curva sea menos 15 a 10, o sea, algo de 25. Y acá simplemente en vez de poner posición igual a cero, nosotros estamos poniendo directamente que la longitud de la cuerda sea 2L. Es otra forma de definirlo que también es bastante válida y ya depende de ustedes cuál usan o cuál se les acomoda mejor. Mm, Acá ponemos que el color sea blanco porque ya vieron que el fondo es negro, así que nos conviene bastante para mostrarlo. Este bivote va a ser como un vector que va a ir actualizándose eh, en el while, es decir, en el bucle, y tenemos acá nuestra posición. De igual forma, nuestra posición va a ser en coordenadas polares y también va a ser en el eje X y Z. Así que ponemos L seno de teta y L coseno de teta. Ahora ponemos nuestra cuerda, como ya saben también, la posición, nuestro pivote que es el 0, 0. Recuerden que acá nos faltó posición igual a vector 0, 0 y justamente es esto. Y la posición de que está aquí, que se va a ir actualizando de acuerdo al ángulo que vamos a ir viendo. Y el color va a ser otro diferente, que en este caso es el amarillo. Y la masa, en este caso vamos a considerar una esfera, que sería esfera igual a posición, es esta de acá, de frente, radio 0,3 y otro color para que se note. Y bueno, ahora aquí, ya definiendo los parámetros de entrada, las condiciones iniciales, definiendo cada uno de nuestros objetos, vamos a pasar a simular todos ellos. Mm, Como ya les mencioné, vamos a poner while true para no estar poniendo una condición de finalización que quizá por ahí no sea correcta. En este caso de movimientos, mucho mejor ponerle true. El intervalo de tiempo, bueno, el intervalo de tiempo en el cual va a correr todo este bucle y nuestra ecuación. Acá vamos a poner para no estar viendo arriba mucho tiempo. Teta dos puntos, vamos a despejar teta dos puntos menos g entre L seno de teta menos el coeficiente que es el factor que se le va a agregar por estar en un medio viscoso. Y acá recién vamos a actualizar nuestro d de teta. Ahora, podemos nosotros ponerle d de teta inicial aquí y no habría problema porque quizá a veces cuando no se inicializa las variables con un valor, sucede como que un problemita, pero
vamos a intentar hacerlo así. Simplemente definimos el de teta. Saben que en Python no se necesita como que definir primero la función o la variable que se va a usar. Simplemente la definimos ahí mismo, ¿no? Con una igualdad. Igual lo que está anteriormente puesto y vamos actualizando nuestra velocidad y nuestro ángulo en sí. Igual la velocidad sería de teta más la aceleración por tiempo y el ángulo sería teta más la velocidad por el tiempo. Y bueno, eso. Y luego de igual forma normalizamos. Si se dan cuenta, ahora en vez de colocar todo esto, estamos colocándolo de una forma un poco más reducida. ¿Por qué? Porque para poder evitarnos complicaciones, como ya les mencioné, de que el ángulo está mayor a 2. Ahora, esto es otra forma de expresarlo, que significa básicamente lo mismo, que es igual a teta, igual a teta. Esto significa entero, es decir, la división entera, perdón, cuando se usa una división entera, como que su residuo. Eso significa el porcentaje en Python. Entonces sería el residuo de dividir 2 teta, perdón, teta entre 2. Y actualizamos nuestra posición, que sería la posición igual al vector seno de teta, L seno de teta y L coseno de teta. Y ponemos igual nuestra modificación de la posición de la cuerda, cuerda igual a posición de arriba, y nuestra masa, nuestra posición de la masa igual a la posición que ya hemos definido aquí. Y bueno, eso sería más o menos, se define un péndulo amortiguado. Y vamos a pasar a la simulación. En este mismo entorno, creo yo. A ver, vamos a verlo. Vamos a copiar el código en esta web. Y verifiquemos que todo esté en el mismo margen, que todas las funciones estén bien. Y ahora sí vamos a correr el programa. Y si pueden ver, ahí está nuestro péndulo amortiguado. Como ya mencioné, podemos cambiarle también aquí para que se vea en el eje XY en vez de en el eje XZ, pero también depende de ustedes. Ahí está nuestra cuerda, nuestra base que es blanca, la cuerda que es amarilla y la masa que se está moviendo, simulando un movimiento de un péndulo amortiguado. Y ahí está, ustedes pueden ver ahí la simulación y pueden también modificar ciertos parámetros, como ya les mencioné, eh, para que puedan ver la diferencia, tanto de la longitud de la cuerda, X de la masa y así. Entonces, no sé si también hay alguna pregunta por aquí eh, con respecto a la sesión. Mm, ok, imagino que no. Espero que todo esté claro. Y ahora vamos a pasar a hacer una combinación de un péndulo amortiguado, pero que tiene una fuerza eh, de recuperación o una fuerza externa que está interviniendo en el movimiento del péndulo. Así que aquí vamos a tener también nuevamente nuestra ecuación de movimiento. Eso es muy importante. Ustedes pueden simplemente buscar la ecuación de movimiento aquí y ya hacer la simulación en BPython. O si no, también pueden intentar o hallar la ecuación de movimiento desde cero. Así que también depende de ustedes, pero en esta sesión nos estamos centrando más en hacer la simulación a partir ya de la ecuación. Y bueno, aquí la diferencia es que tenemos una fuerza externa. Eh, la fuerza externa puede ser un número, puede ser cualquier fuerza externa que quieran, pero es mucho mejor y es bastante más factible usar una fuerza periódica. Una fuerza periódica nos evita cierto tipo de complicaciones al momento de evaluar o resolver, por ejemplo, la ecuación diferencial. Pero de todas formas, en este caso vamos a usar esta fuerza periódica que tiene como variable el coseno
de la frecuencia por el tiempo. Entonces nosotros vamos a definir, ahora ya no definimos solo los ángulos, la velocidad angular, sino también definimos la frecuencia angular del movimiento para poder hallar. Y acá tenemos nuestra amplitud de torque forzante, en este caso A, y vamos a ver cómo modelar ese tipo perdón, simular este tipo de movimiento. Bueno, vamos a ver aquí los parámetros iniciales. Esta eh, Python nos da la ventaja, o bueno, como nosotros estamos escribiendo el código así, nos tenemos la ventaja de definir condiciones iniciales que queramos, ¿verdad? Sin tener que hallarlas, sin tener que deducirlas de alguna manera. Entonces vamos a definir nuestras condiciones o nuestros parámetros que tiene este sistema. Vamos a continuar con los mismos. El movimiento, la longitud de la cuerda, que sea 10, la masa y acá también la gravedad y el coeficiente de rozamiento o de viscosidad, como quieran llamarle, 0.5. Y aquí vamos a poner los parámetros que tiene la fuerza externa que hemos definido. La amplitud, que sea 1, y la frecuencia, vamos a ponerle 1.5. Y nuestro ancho de paso pueden ponerle más para que sea un poco más preciso, pero en este caso creo que está bastante bien trabajar con 0.01. Y bueno, seguimos con las condiciones iniciales. Vamos a acercar a nuestro ángulo sea de 30 grados, así que pi sextos, y nuestra velocidad angular que se hace. Nuevamente no es necesario definir también el doble teta punto porque se van a ir actualizando. A no ser que haya un problema o por no definirlo inicialmente, pero está bien, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a ver la visualización. De nuevo nuestro pivot, que es como que el vector inicial. La posición, que nuevamente es en coordenadas polares. L seno de tetas. En el eje Y no hay. L coseno de teta. Y luego definimos nuestros objetos. Ahora vamos a tener nuestra cuerda y nuestra masa. La cuerda es una curva que va desde la posición 0, 0, que es el pivot, hasta una posición que ya va a ir actualizándose, que es esta de acá. Y el color, vamos a ponerle este cian. Ustedes pueden ponerle cualquier color. Y a nuestra masa. Vamos a hacer que nuestra masa tenga esta posición. No nos importa el pivot porque no, la masa es bastante chiquita, entonces no hay necesidad de definirle un rango. Vamos a poner el radio y el color nuevamente. Vamos a empezar con un tiempo 0, 0. Y acá vamos a poner un while true. Como ya se habrán dado cuenta, este while true es bastante común, es bastante usual definir el bucle como un while true. Ahora vamos a simplemente poner la ecuación diferencial despejando doble teta punto. Vamos a despejar esto, vamos a poner las ecuaciones. Acá hemos puesto todas las ecuaciones, tanto cuando es un péndulo normal, con su factor que implica el péndulo amortiguado, y acá vamos a poner este factor que corresponde a la fuerza externa. Nuevamente vamos a poner d de teta, vamos a actualizar de acuerdo a esta variable o a este parámetro. Actualizamos la velocidad angular, actualizamos la posición angular, bueno, el ángulo tal cual, y actualizamos el tiempo, para que vaya corriendo y aumentando el tiempo de acuerdo a nuestro ancho de paso. Ahora no normalizamos directamente, normal, sino ya no necesitamos un if, porque normalmente como ya está el ángulo tiene más factores, entonces es más improbable que llegue a una vuelta completa, así que vamos a simplemente colocar esto para normalizar el ángulo. Ya saben que esto significa el residuo. Y aquí actualizamos la posición de cada objeto. Posición igual al vector que depende del ángulo.
la cuerda, modificamos la posición y tenemos la masa que también va a tener la misma posición de acá. Y bueno, eso sería más que todo es cómo se define el código. Ustedes ya van a tener también el notebook en Classroom, así que también pueden verlo. Y vamos a correr. Vamos a correr el código para ver más o menos cómo es que sale. Vamos a ver que todo esté bien. Y vamos a ver. Y ahí está nuestro péndulo amortiguado y el péndulo que está recibiendo una fuerza externa periódica. Y ahí ustedes pueden verlo. Pueden dibujar también una barra, como hicimos la anterior vez. Pueden dibujar también una barra que corresponde a la base normal para que se vea un poco mejor. Y pueden también cambiarle los ejes, ponerlo en el eje ZX o XY para que se vea un poco mejor. Pero ahí está. Y bueno, eso sería más que todo el péndulo amortiguado forzado con una fuerza externa que está interviniendo en el movimiento. Y ahora vamos a ver nuestro péndulo doble. Para el caso del péndulo doble, sí es un poco más compleja hallar las ecuaciones de movimiento, porque tenemos, oye, a ver, tenemos, bueno, más o menos así, y aquí tenemos dos angulitos. Tenemos dos angulitos acá, que es este ángulo de acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, θ1. Ay, discúlpame y acá también tenemos otro angulito, θ2. Y acá tenemos una longitud L1 y una longitud L2. Modelar este tipo de sistemas más complejos eh, es mejor hacerlo en cuestiones de los ángulos. En cuestiones de los ángulos podemos sacar las ecuaciones de movimiento. De hecho, creo que para resolver este tipo de sistemas y obtener la ecuación de movimiento ya podemos usar una lagrangiana quizá, o, o sí, podemos usar eso, quizá ecuaciones de Lagrange, pero en este caso a lo que a nosotros nos importa es tener las ecuaciones eh, definidas como ecuaciones diferenciales, no resolverlas, sino tener más o menos como el modelamiento en base a ecuaciones diferenciales para este tipo de situación. Entonces, lo que acá normalmente se hace es definir la posición X y la posición Y en función del ángulo θ1 y θ2 y en función de esas longitudes L1 y L2. Luego de que tenemos eso, normalmente podemos expresar todo en coordenadas polares y derivar y ver cómo esto interactúa con la masa por la gravedad. Pero bueno, y acá, ay, me olvidaba que acá también hay otra masita aquí, por eso es que se llama péndulo doble. Entonces, tenemos dos masitas, tenemos dos, entonces vamos a tener también dos ecuaciones de movimiento para las dos masas que están acá, M1 y M2. Lo que nos importa, como vuelvo a mencionar, es eh, tener la ecuación diferencial y poder hacer nuestra simulación en base a la ecuación diferencial ya obtenida. Eh, bueno, así que vamos a mostrar la ecuación diferencial que ya se ha obtenido aquí y justamente aquí la están viendo. Como ya mencioné, tenemos dos masas puntuales, M1 y M2, y están unidos por hilos de longitudes L1 y L2. Ahora, un péndulo, es decir, la masa M1, depende del movimiento de la masa M2. Es decir, que vamos a dibujar de nuevo. Eh, mejor así. Tenemos nuestra masa y acá tenemos un pendulito
Entonces, cada péndulo depende del otro indirectamente. Ahí así, ya. Entonces, eso puede implicar que nuestras ecuaciones diferenciales, tanto para la primera masa como para la segunda, van a tener componentes de ambos. Tanto la primera ecuación diferencial para esta masa chiquita va a tener componentes de la otra masa, como su masa, su longitud y su ángulo, y asimismo la otra también. Van a ser dependientes de las mismas variables. Y aquí viene esto, las ecuaciones de movimiento. Lo vamos a hacer en función de sus ángulos para hallar θ1 y θ2. Y también vamos a definir las velocidades angulares de cada uno, θ1 punto y θ2 punto. Y vamos a definir este lambda como si fuera la diferencia entre θ2 y θ1. Esto es más que todo para simplificar en las ecuaciones, nada más de eso. En verdad no hay otro motivo por el cual se usa eso. Y como menciona aquí, ya despejando las ecuaciones de Lagrange, vamos a poder tener esta, esas ecuaciones en función de los ángulos. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros hemos usado otro tipo. Normalmente podemos usar también ecuaciones de Lagrange con coordenadas normales, cilíndricas, coordenadas cartesianas, X, Y, Z, pero aquí hemos usado coordenadas polares, no estamos usando el θ1 y el θ2. Entonces aquí también vamos a ver es que las ecuaciones diferenciales de eso es bastante extensa y depende tanto de la masa, eh, de la velocidad angular de todos, de la diferencia de longitudes, y todo está escrito en función a los ángulos. Y eso a nosotros nos beneficia o es, es bueno porque ya no tenemos que actualizar más variables, sino más que las de los ángulos. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Y antes, ustedes pueden ver que, por ejemplo, para oscilaciones muy chiquitas, cuando esto vaya un poquito y un poquito, ya hay un cierto movimiento estable. Estable porque hemos oscilado un poquito, hemos hecho unas oscilaciones muy chiquitas, pero si oscilamos más de lo normal, ya no podemos aproximar esas oscilaciones y es por eso que nos dan estas ecuaciones grandes de movimiento. Y justamente eso es lo que vamos a intentar visualizar eh, con BPython. Tenemos los parámetros físicos, que son la masa 1, la masa 2, la longitud, la gravedad, y también tenemos nuestro ancho de paso, que es el de DT. Y ahora vamos a ver nuestras condiciones iniciales. Las condiciones iniciales acá de θ1 y de θ2 son 90 grados para cada uno, más un poquito más para el otro, 90 grados más, 0.01. Y para el caso de la velocidad angular es de igual forma. Teta, de θ1, de θ2 son ambos ceros. Ahora vamos a, como normalmente hacemos, vamos a definir nuestros elementos gráficos, es decir, nuestro pivot, que es como nuestra posición 0. Acá vamos a definir nuestra primera masa, definido como Bob 1. Esto va a ser una esfera de la posición que va a ser igual al vector de posición. Ahora sí, vamos a hacerlo como ven aquí, en el eje X, Y. L1, seno de teta, menos L1, coseno de teta. El radio y el color. Y ahora vamos a definir como esta longitud de aquí, como esta cuerda 1. Rod 1. Y esta vez no va a ser una curva, sino va a ser un cilindro para evitar, para hacerlo un poco más exacto. Vamos a definir la posición, que va a ser 0, 0. El eje, que va a ser según la posición de la esfera de aquí, menos la posición 0, es decir, de aquí, en la posición de nuestra bolita, hasta la posición 0. Tenemos nuestro radio y el color. De igual forma vamos a definir nuestra bolita 2, que está aquí, es la de abajo, la esfera, la posición que va a ser la posición 1 más
de la bolita uno, de la bolita de arriba, más el vector que va a ser, a ver, no sé si se está entendiendo esto, pero a ver, vamos a intentar que sea un poquito más. Esta es nuestra bolita uno. Esto es nuestra masa uno y esta es nuestra masa 2. Entonces nosotros acá tenemos nuestro ángulo uno y acá tenemos nuestro ángulo 2. Entonces lo que vamos a hacer primero es definir la posición del M1. Entonces, ¿en qué posición está esto? Acá recuerden que esto es la longitud uno. Entonces podemos decir que que la posición del M1, vamos a ponerle acá, pos, es igual. Tenemos nuestro eje X, que es L1 seno del ángulo, seno del ángulo teta. Ese es nuestro X. Vamos a ponerle punto X. O simplemente vamos a borrar esto y ponerle así. Como L1 seno menos, ¿verdad? Porque recuerden que ese es el punto 000, entonces sería menos. L1 coseno de teta, coma 0 que es el eje Z. Esta es nuestra posición de la masita 1. Entonces, ahora cuando queremos definir la posición de la masita 2, podemos definirlo según esto. O sea, podemos hacer que esa sea nuestro nuevo eje de coordenadas y definir la posición M2. Si fuera así, posición 2, pues 2 sería igual a, recuerden que es L2, sería igual, ¿no? X sería L2 seno de teta L2 seno de teta y acá ya sería menos igual L2 coseno de teta. Simplemente eso. De teta 2 perdón, teta 2. Y ya. Pero como pueden ver, esta posición es como si esto fuera mi nuevo origen. Pero como no lo es, vamos a agregarle aquí, ¿no? Y nuestro nuevo origen es entonces la posición de M2 sería lo que hemos hallado más la posición en X de M1. Y de igual forma sería en la posición de Y, la posición de Y igual, ¿no? La posición de Y de aquí más la posición de Y de M1. Y bueno, es justamente aquí, esto es lo que estamos poniendo. A ver, vamos de nuevo. Esfera igual a la posición de la masa M1 más, ahora sí, L2 en una de teta, es ese de acá. Ahora, la posición de Y, L2 coseno de teta, que es aquí, porque esta posición, recordamos que ya tiene los dos vectores, tanto L1 seno de teta 1 y L1 coseno de teta 1. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es sumarle este vector de acá, y así tenemos la posición de la esferita 2. Bueno, nuestro radio de 0.3, de igual forma que la masa 1, y el color que sea diferente, ¿no? Para poder ver. Y acá también definimos la cuerda de la posición igual aquí, de la posición V1, que es esta posición, hasta nuestra posición V2, el axis, que está aquí. Menos todo esto, claramente, menos todo esto. Va a posponer.
para que no sea desde, a ver, para que no sea desde, para que no sea desde aquí hasta aquí, uy, sino solamente sea em, esta parte verde de acá. Y por eso es que definimos nuestro ROT 2. Y bueno, ahora vamos a actualizar nuestras aceleraciones y nuestro ángulo. Primero vamos a ver el d de teta. El d de teta vamos a definirlo, ya lo hemos definido aquí como el triangulito de teta 1, perdón, teta 1 menos teta 2. Ahora, aquí vamos a poner una denominación 1, que va a ser nuestro L1, que es la de aquí, por 2M1 más M2 más coseno de teta. Esto es más o menos para simplificar un poquito eso. Es para simplificar todo esto, así que vamos a estar poniendo ciertas variables. Aquí también nuestra denominación 2, L2, M1 más M2 menos M2 coseno de teta. Esto está aquí. Ah, no, perdón, es esto de abajo. Es esto de abajo que está aquí. Esto de abajo son los denominadores. Los denominadores, perdón. Y acá vamos a poner toda nuestra ecuación diferencial primera. Nuestra ecuación diferencial primera, que es esta de acá, entre el denominador 1, y la ecuación diferencial segunda, que es esta de acá, entre el denominador 2. Y como son dos objetos, ya hemos dicho que nos retornan el D1 y D2, que son como los objetos que están. Eso es más o menos acá, ojo que no hacemos lo mismo, porque no definimos de frente el while y lo actualizamos, sino que acá estamos definiendo una nueva función. Esa función se llama aceleración. Esa aceleración tiene como argumentos los dos ángulos y las dos aceleraciones de cada ángulo. ¿Y por qué retorna esto? Porque simplemente al nosotros actualizar, vamos a actualizar los parámetros de esta función y nos va a retornar las dos ecuaciones que nosotros queremos. Y aquí se van a dar cuenta. Tenemos nuestro while, el rate, como siempre, y acá es donde vienen las actualizaciones. D1 y D2, ¿qué van a hacer? La función aceleración, esta, y los parámetros en qué parámetros le vamos a dar. Igual, teta 1 más teta 2, digo, perdón, y cada velocidad angular. Y ahora simplemente vamos a actualizar cada parámetro, y como esto ya me va a dar la aceleración angular tanto de teta 1 como de teta 2, ya no tengo la necesidad de escribirlo de nuevo, porque para eso me ayuda la función. Es más o menos para simplificar o para ordenar un poco mejor el código. Y ahora vamos a calcular las posiciones cartesianas, porque recordamos que hemos hecho todo en coordenadas polares. Entonces el vector de pos 1 va a ser este vector de acá y este vector de acá, y el vector de pos 2 va a ser este vector pos 1, como ya mencionamos, más el vector que le vamos a actualizar. Y acá, eh, finalmente vamos a actualizar cada una de las posiciones. Las posiciones aquí de 1, la posición de la cuerda, que es justamente esta longitud de acá, y la posición igual, de 2, de 2 y de la cuerda. Aquí cabe resaltar que hemos puesto que la posición 2 de la cuerda inicial sea la posición 1, es decir, que sea esta la posición de la masa 1. Para luego poner la posición 2 que es acá, sería posición 2, que es la de M2, menos la posición 1 que está ahí. Eso más que todo. Y ahora vamos a simular el péndulo doble. Vamos a ponerlo en este entorno de aquí. No hay problema con borrarlo porque ustedes pueden usar solo la web para como un compilador, o si quieren pueden escribirlo de frente aquí. Es básicamente lo mismo. Vamos a copiar también todos los elementos que hemos creado
y la función de actualización. ¿Ok? Y listo. Y aquí vamos a correr el programa y ahí está, y lo pueden ver. Es cómo se mueve el péndulo doble. No sé si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. Y justamente se ve que sí, ¿no? Es bastante realista la simulación y es una de las ventajas que nos da BitPy para poder hacer simulaciones de ese tipo de, uy, mira, de este tipo de cosas. Uy, ay, cierto. Ok, ok, sí es verdad. Ya estamos llegando a la hora. Aún nos falta cositas por mencionar, así que creo que esas cositas podemos verlas la siguiente semana. De igual forma, es muy bueno que puedan ir leyéndolo porque también va, quizá tienen alguna cosa, o quizá podemos modificar algo o probar alguna cosa extra que de las cuales no les haya quedado claro. Em, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Estoy acá. Bien, gracias, Meliana. Parece que no hay una pregunta por ahora. Eh, Oh, Nada, la siguiente clase, Meliana, iniciaría en todo caso con lo que estaría faltando aquí y luego continuamos con la otra parte y nada, ahí ya nos acomodamos. Muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, puedo hacerle ahora antes de que cierre la grabación. Sí, hola Arturo. Juan, gracias. Ah, cierto, el formulario, se me olvidó. cierto, de la Deme, asistencia. sí, 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 deme un momento, deme un momento. No sé. Nuevamente, los que están haciendo el tema del proyecto, no se olviden, tienen aún tiempo, pero no dejen tanto tiempo. Traten de culminarlo lo antes posible y así también nos dan chance a nosotros a poder revisarlo. Y también tengan en cuenta de que si quieren el proyecto final para esta etapa, de igual manera van a ser tres preguntas. Y bueno, los que están viendo ahorita el proyecto sabrán de que hay una guía y todo lo demás, así que pueden llegar también a la respuesta y bla, bla, bla. Así que bueno, si quieren más información sobre eso, pueden verlo, está en el Classroom, está en la primera publicación. ¿Ok? Creo que eso sería todo por ahora. En la siguiente semana ya nos vemos otra vez con Beliana y ahí también continuamos con lo demás. Cuídense bastante. Chao, chao, chao.